Leonor Selva, bienvenida a Café Pericles. Hola, hola a todos. Hola, Human. Muy feliz de estar aquí. Gracias, Leo, por acompañarnos. Y saltamos ya directamente al tema central de nuestra conversación el día de hoy. Leonor, Bukele acaba de arrasar en las elecciones presidenciales en El Salvador. Es claramente uno de los presidentes más populares de la región y del mundo incluso. ¿A qué atribuís vos esta popularidad? Claro, hay dos elementos principales. El primero es contexto, que es saber qué es lo que estaba pasando en El Salvador, cuáles eran las características. A mí siempre me gusta recordarle a la gente, El Salvador es muy particular en términos de escala. Son 21.000 kilómetros y 6 millones de habitantes en el territorio, más 3 en el mundo. Y lo que había es muy similar a otros países de Latinoamérica, un desencanto total con el status quo, no sé, con las dos fuerzas más predominantes, pero con la particularidad que en El Salvador, desde el conflicto que se había dado en los 80 y los acuerdos de paz de 1992, no había habido eh, ni remotamente una renovación política de estas figuras. Entonces, digamos que todos nuestros gobernantes, todos los funcionarios públicos y los liderazgos de los partidos políticos eran predominantemente personas que habían sido los protagonistas de un evento histórico de hace 30 años. Entonces, claro, Ujú. ninguna de estas instituciones había hecho renovaciones internas, entonces digamos que había una gran distancia entre la población, cómo se veía el salvadoreño promedio, desde el tema de edad hasta cómo vive, qué pensaba, cómo se había relacionado, incluso con la guerra, porque ya muchas generaciones ya no habíamos vivido la guerra, y los gobernantes. Y Bukele viene a representar entonces de patada a toda esa diversidad que ya no está reflejada en el contexto político. Y la otra gran virtud de Bukele es que supo montarse, anticiparse y manejar muy bien una mega tendencia que es las redes sociales. Pero sobre Ujú. todo no solo como un instrumento más, sino entendió cómo las redes sociales estaban cambiando inherentemente toda la sociedad salvadoreña y es un fenómeno que está presente en todos los países del mundo, diría yo. Claro, esto es sumamente importante, ¿no? Entender la capacidad de Bukele de crear este ecosistema de información a través de las redes sociales. Pero ¿cuándo inició esto Bukele? ¿Lo hizo cuando llegó al gobierno, poco antes de llegar al gobierno, o es una estrategia un poquito más de largo plazo? Ese es otro de los grandes talentos que le ha permitido que, como él ha manejado muy bien las redes sociales, le ha permitido reescribir un poco su branding personal y su historia personal. Él se vende como un outsider cuando llega, se mete de lleno como candidato presidencial en el 2019, pero realmente no lo es. Realmente el presidente Bukele ya llevaba 10 años afiliado al partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, el partido de izquierda, que además llevaba 2 periodos gobernando. Y en ese periodo, y todavía mucho más de esos 10 años, les había manejado el tema de un aspecto de la publicidad y del marketing político de ese partido. Y de hecho es muy interesante porque cuando nosotros sacamos la radiografía de su Ujú. estructura de redes sociales, vemos que el génesis es la estructura que se montó para en ese momento ese partido político, ¿no? Los voceros iniciales eran los mismos voceros, las estructuras de redes, que después vamos a hablar un poco de cómo se divulgan los mensajes en redes sociales, era ese esqueleto general. Entonces, digamos que cuando la gente dice, bueno, el monstruo o el fenómeno comunicacional de Bukele es probablemente el más sofisticado de Latinoamérica al día de hoy, la respuesta es sí, pero no significa que es nuevo, es el Ujú. resultado de una inversión de al menos una década. Correcto. Y esa inversión, como decís vos, solo puede hacerse habiendo reflexionado y habiendo previsto anteriormente que este elemento de las redes sociales es muchísimo más potente, como decís vos, no es un pilar, por así decirlo, del proceso de gobierno o del proceso político, sino que, como creo que han mencionado alguna vez, es como el nuevo ágora, no es el nuevo espacio público donde la gente discute o no discute o muestra sus preferencias, etcétera, etcétera. En algún momento me has mencionado a estos nuevos líderes políticos como influencers en jefe, podríamos llamar, ¿no? Haciendo como una especie de espejo
de la palabra de de comandante en jefe. ¿A qué te referís con esto? Yo creo que es un fenómeno muy particular y es decir, lo vemos en Estados Unidos, donde Donald Trump, que ahorita va a disputar muy probablemente una reelección, eh, en India se debate mucho también, Modi también se le llama un influencer en chief, o sea, y él no es una persona joven, no es él personalmente, ninguna de estas personas que te he citado son millennials, sin embargo, son personas que han hecho de su estrategia de redes sociales un eje central de su campaña. Lo vimos también en Argentina recientemente con Milei. Estamos viendo el surgimiento de estas figuras que llegan al poder como outsiders o que se renuevan en el poder. O sea, no es tanto la figura, creo que por mucho tiempo nos enfocamos mucho en que si eran nuevos, que si eran disruptivos, y lo que estamos viendo es, no, son las personas que están usando bien las herramientas, las que están llegando al poder, independientemente de si son jóvenes, viejos, si se están religiendo, si son sistema o si son antisistema. Entonces creo que ahí hay como algo al que tenemos que afinar la puntería porque siempre nos estábamos enfocando en es la característica de la persona lo que los está haciendo llegar al Ujú. poder, cuando en realidad es el vehículo y las herramientas. Sí, la capacidad de utilizar estas herramientas a otro nivel que probablemente el establishment o los partidos políticos tradicionales no son capaces de hacerlo, ¿no? ¿Y cuáles dirías que son estas herramientas? Para Fíjate que entender un poco a qué te referís. lo primero, creo que la clave es que han entendido que las redes sociales no son un elemento más de tu estrategia de marketing o no son una herramienta más, un vehículo más. Es que realmente son como la punta de lanza de la cuarta transformación digital y entenderla así implica entender que es, la red social está cambiando cómo nosotros en la vida real nos comportamos, cómo tomamos decisiones y cómo nos relacionamos con todos. A nosotros a veces lo difícil de las redes sociales es que como empezaron como algo divertido, empezaron como algo muy de hobby, como es tan democrático, pareciera que es trivial, pero en realidad no hay una decisión que tú tomes ahora en tu día que no esté basada en redes sociales. Y puede ser una Ujú. decisión muy trivial desde que si me compro tal maquillaje o si me compro tal cámara o tal computadora, eh, todo, casi todas nuestras decisiones están directa o indirectamente forjadas por quienes participan de las redes sociales. Y por eso me gusta el término influencer. Y por alguna razón creíamos que esa tendencia ahora de Ujú. depender de influencers podía abarcar toda nuestra vida, pero no iba a abarcar la política. Que en la política siempre íbamos a ser súper racionales y que como individuos es otro perfil de liderazgo el que buscamos y no es cierto. Entonces, estos líderes en primer lugar han entendido que no es ser un líder a la antigua, pero que también pone su mensaje en Twitter. No, es que me tengo que comportar como un influencer, realmente como un influencer. Y mi producto soy yo mismo o la política o mi candidatura, etcétera. Y luego, a partir de eso, luego también te metes a qué herramientas concretamente te ofrecen las redes sociales y yo pongo mucho énfasis en el social listening, que es Ujú. la parte que la gente menos conoce quizás de este aparato de redes sociales. ¿Por Y qué? en ese sentido, perdónanos, en ese sentido, ¿cómo aplica Bukele el social listening? ¿A qué te referís con eso? El social listening es, digamos que, una herramienta complementaria y yo te diría ahora que más esencial que la tradicional encuesta. Y Ujú. para que, o sea, para que lo entendamos, en política siempre había sido la encuesta es rey, ¿no? Pero ¿cómo funciona la Ujú. encuesta? La encuesta al final es yo decido qué temas me interesan y cómo diseño preguntas. Y claro, se ha trabajado mucho en tratar de que esas preguntas, la forma en que lo pregunto no incida en la respuesta, pero al final soy yo quien está de entrada decidiendo los temas. Correcto. Soy yo quien está decidiendo cómo los pregunto y qué parte de esos temas me interesan. Y luego hacía una encuesta que podía ser a nivel nacional y iba alguien y le preguntaba a un montón de gente anónimamente. ¿Qué pasa con el social listening? El social listening no es yo preguntándole expresamente a la persona. El social listening me permite a mí escuchar y procesar una conversación que está pasando orgánicamente. A mí siempre me gusta hacer el símil, es como si tú tuvieras un micrófono en un Ujú. salón donde la gente puede hablar lo que quiera de cualquier tema, donde pasa todo el tiempo,
y ellos no saben que lo están escuchando. Entonces no se sienten juzgados, no les estresa la pregunta, Ujú. y eso tiene mucho poder, porque te permite entender a la persona. Bueno, y ahora también hay temas con los algoritmos de que te permite entender a la persona más de lo que la persona se entiende a sí misma conscientemente, ¿no? Correcto. Tú puedes conocer todo lo que opina la gente, y de entrada, para empezar, una diferencia con las encuestas tradicionales es que tú no definías los temas previamente. Y eso pasa Exacto. mucho. O sea, ¿qué decíamos tradicionalmente que le importa a la gente en la política? Salud, educación, trabajo, por decirte algo, y seguridad. Claro, pero con el social listening te descubriste eh, que como los millennials tienen más mascotas, de repente es una buena política pública o popular, no sé si buena, pero popular, que antes de hacer un hospital Ujú. de personas, te pega más eh, inaugurar un Chivo Pets, que es lo que pasó en El Salvador, que es que se abrió antes un hospital para mascotas que uno para personas. Y tú hubieras pensado hace 10 años que esa era una decisión impopular, y resultó ser una decisión muy popular. Correcto. Tu Entonces, planteamiento es que Bukele se ha adelantado en esto. Bukele se ha adelantado precisamente porque él se dedicó muchos años a escuchar, Ujú. a entender muy bien a su votante de una forma que, creo yo, supera lo que las encuestas políticas tradicionales te permitía hacer. Y entonces tú vas fabricando tu marca personal acoplada a eso, tus mensajes acoplados a eso, tu campaña, tu movimiento político, tu partido político. Él empezó de cero con insights y mucho Ujú. conocimiento de lo que la gente ya pensaba a nivel colectivo. Ujú. Y esto es algo que ocurre en el caso de Bukele de manera constante, es decir, él constantemente está invirtiendo en este proceso, ¿correcto? Sí, por ejemplo, a nivel como de rumor, se sabe que él recibe al menos 2 sondeos diarios de la conversación social. Y sí que hemos Ujú. visto que en circuitos muy cortos de menos de 24 horas, por ejemplo, se lanza una política pública. Por ejemplo, se va a incrementar una tarifa eléctrica, como Ujú. una política pública que se tomó, una decisión que se tomó siguiendo canales tradicionales, o sea, que debates tecnocráticos, etcétera, la anuncias, mide la reacción, y si la reacción es muy negativa, en menos de 24 horas, él ya ha retrocedido de esa decisión. Entonces, eso le Correcto. permite ajustar muy bien y lograr algo que sí es muy excepcional, que más allá que su gran popularidad es el hecho de que esa popularidad no se ha deteriorado tras de 5 años Correcto. de gestión. Volvamos a esta idea de entender al líder político como un influencer, algo que Bukele hace probablemente mejor que nadie. ¿Cuáles son estas reglas que sigue para ser un influencer político? O sea, ¿cómo se enfoca esto? ¿Cómo se hace esto? ¿Qué tendríamos que tener en cuenta para analizar a un influencer desde la perspectiva política? Yo creo que en primer lugar entender que así como en el mundo, ¿no? Y te lo están diciendo las empresas y a todo ahorita, la marca personal pesa más que la marca institucional, ¿no? Muchos líderes, y lo tradicional es que la política siempre había sido como partidaria, y Sí. ahora estamos viendo que esos límites se desdibujan. En general, en todos lados, la confianza en las instituciones es menor porque la gente no interactúa con un logo, interactúa con una persona. Entonces, lo primero es que la credibilidad ya no recae en ideologías o en pertenencias a partidos políticos, sino que es individual. Ujú. Lo segundo es comunicación directa, ¿no? Un influencer habla con cámara enfrente y te hace sentir que te está escuchando y que te está hablando a ti. Y eso hay Sí, ves su muchos perrito en la mecanismos. mañana, ves lo que desayuna y te sentís que eso es parte de la dinámica con el tipo, ¿no? Exacto. Eso. Él fue el primero, digamos, no fue el único. Al mismo tiempo, nuevamente, en Estados Unidos la misma conversación se está teniendo de si el presidente Trump debía tener, era muy controversial en Estados Unidos que el presidente Trump siguiera emitiendo sus opiniones orgánicamente en Twitter. Ujú. Porque la idea es que en el momento en que tú llegas a ser un funcionario público, tú ya no deberías de ser espontáneo. Y digamos que estos Ujú. influencers en jefe rompen con ese esquema y te dicen, no, yo voy a seguir dando mi opinión, voy a Ujú. seguir anunciando políticas públicas y decisiones orgánicas, y me voy a comunicar con otros órganos de Estado por redes sociales,
como lo hacemos todos, ¿no? Entonces, Correcto. emulando una autenticidad que al final no es tan auténtica, no es tan orgánica, pero te da esa sensación. Y lo tercero, creo que es eso, muy asociado a la marca personal, es muy curada la imagen, mucha atención a lo visual. eh, Ujú. y claro, de nuevo, estas son cosas que chocan a nosotros porque la gente dice como es puro show, es puras luces. Sí, pero de nuevo, ¿cómo nos ha cambiado las redes sociales a nosotros? El concepto de romantizar nuestra vida, ¿no? Y todos lo hacemos, o sea, todos tenemos un Instagram personal donde a una tarea ordinaria la queremos compartir y la Sí, curamos, la queremos compartir de la mejor manera. Entonces también esa atención a lo estético y a lo visual em, y a lo que puede ser viral y entretenido, eran cosas que antes, de hecho, eran reglas prohibidas para los mandatarios y correcto. ahora creo que son esenciales para gestionar tu capital político y tu poder. Correcto. Y me llama mucho la atención de una cosa que hemos conversado en varias ocasiones y tiene que ver, bueno, antes la legitimidad de lo que hacía un actor público, como un político, venía, bueno, de su background, de su récord anterior, de si había estudiado en no sé dónde, si era ingeniero, economista, politólogo, etcétera. Y ahorita no tiene nada que ver con eso. Es decir, la credibilidad viene de que el tipo te cae bien, entonces, como dice este tipo que te cae bien, dice una determinada cosa, vos lo das por sentado que es correcto, ¿no? Sí, exacto. Creo que esa es una de las cosas que quizás nos genera más ruido, sobre todo en los otros actores que interactúan con estos influencers en Ujú. jefes, ¿no? Incluyendo tanques de pensamiento, ONGs, etcétera, ¿no? Nos acostumbramos mucho tiempo a recaer en los datos, que un buen funcionario era un tecnócrata, ¿no? Que tenía que haber estudiado, que tenía que haberse preparado. Y de repente, ahorita, precisamente porque en todo el resto de nuestra vida está permeando esto de que nos informamos a través de influencers, que le Ujú. damos credibilidad, le atribuimos credibilidad a las personas solo por lo que vemos en sus redes sociales. em, Esta idea de que eso no iba a permear en la política creo que era bastante ingenuo y realmente volvemos a lo mismo. El líder es cercano, el líder se puede equivocar, pero me gusta que sea espontáneo, que sea constante, que yo lo Ujú. pueda ver y que me dé ese sentimiento de inmediatez, ¿no? De que no hay intermediarios, de que no está fabricando las cosas. Prefiero que sea extraño, extrovertido, controversial, a que lo Ajá. sienta distante. No sé qué pasa cuando tú le Claro, pones filtros a una figura pública. claro, y podría ser hasta incoherente, es decir, podría hasta contradecirse con lo que dijo hace 5 años y no habría ningún problema, ¿no? Entendiendo que el tipo te cae bien y como te cae bien se puede equivocar, ¿no? Esa es un poco la lógica. Exactamente. ¿Y, y por qué nos cuesta tanto a nosotros, a los defensores de la democracia, a los defensores de derechos humanos, etcétera, etcétera, utilizar estas herramientas y plantearnos en el mismo escenario? Mira, por un lado, creo que uno y una opción válida es que por muchos años los nos preparamos e incluso organizamos nuestras estructuras para acomodarlos al status quo antiguo, ¿no? Que era, si me querés convencer de un punto, me tenés que dar muchos datos, me tenés que dar mucha evidencia. Eh, la Ujú. comunicación era un departamento más y a veces el de último, ¿no? Eh, eh, y nosotros también teníamos, también creo que hubo un momento histórico en el que las ONGs, los tanques de pensamiento, las personas a las que tenían que convencer principalmente era a otros stakeholders, era hablar con organismos internacionales, hablar con entidades regionales, hablar con entidades de gobierno. Y nos acostumbramos a hablar con esos stakeholders y se nos durmió, diría yo, el músculo de cómo hablar con la gente común, ¿no? Correcto. Yo debo admitir que yo tengo serios problemas con esto, ¿no? De hecho, creo que hemos tenido alguna conversación al respecto. Em, de esta lógica de el medio es el contenido, ¿no? Y a mí me contradice mucho eso porque al mismo tiempo me parece que si los mensajes son cortos, como un tweet, si lo que trato es hacer un reel de 1 minuto,
en ese medio, o sea, utilizando ese sistema, estoy diciendo algo. Estoy diciendo que la realidad es simple. Estoy diciendo que todo se puede resumir en un minuto o en 140 caracteres. Y mi lógica, mi perspectiva, probablemente contaminada de lo que vos decís anterior, es que para mí la realidad es compleja y que la conversación democrática por sí misma es compleja, no es fácil, requiere ceder, requiere entender la parte del otro, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo debo admitir que yo mismo batallo con ese proceso, incluso debo decir que incluso diseñando este podcast, hay gente que me decía, bueno, hacelo más corto, hacelo 10 minutos. Y me rebelé un poco con eso diciendo, para poder entrar a profundidad en las cuestiones, necesito al menos media hora para hablar con Leonor sobre el éxito de Bukele, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos entonces para hacer ambas cosas? Para no tratar la realidad con simplicidad cuando la realidad es compleja, pero al mismo tiempo ser capaces de influenciar, ¿no? Que al final se trata de eso, ¿no? Supongo. Yo creo que uno, quitarte la idea de que comunicar simplemente es simplificar realidades. O sea, de nuevo, no te Ujú, vacía de contenido, que sé que es uno de los grandes temores en muchas instituciones. Es como, me vacía de contenido, me vacía a mí de seriedad. Pero creo que es porque aprendimos a defendernos mucho en racionalidad, en datos. Y esos datos siguen siendo ciertos, siguen siendo necesarios para que tú hagas tu interpretación de la realidad, pero tienes que tener en consideración que si le estás hablando al, a la población, al ciudadano promedio, no ujú, es ni siquiera un tema de educación, es un tema de atención y tiempo. O sea, ujú. estás compitiendo en un mercado absoluto, o sea, donde estás compitiendo con el influencer que le está entreteniendo, que le está contando una broma, que le está contando qué pasó con Taylor Swift, que le está pasando con todo. Tienes que recordar que no, tu causa no es su causa de tiempo completo. Y eso Correcto. creo que también nos cuesta, que lo que nos importa a nosotros y nos toma a nosotros al menos 8 horas laborales del día, no es Sí, la causa de todo las demás personas. Entonces, hace sentido que tú quieras convencerlo e influenciarlo en el menor tiempo posible y de las formas más efectivas. Y lo segundo es que cuando estás en redes sociales, de nuevo, es, imagínate que sos tú el que está llegando a la casa de ellos a hablarles de un tema que ellos no han estado buscando. Yo le ujú, digo a la gente, no lo veas como una grosería, velo con esa atención, que si yo te dijera, toca la puerta de esa casa, de ese extraño que no te conoce, que no te ha oído, y pídele algo. O sea, si te lo planteo así, que es realmente lo que todos hacemos en sí. redes sociales cuando quieres influenciar, te vas a dar cuenta que le vas a poner mucha atención a saber cómo llegarle de la mejor manera a esa persona. Cómo tocarle la puerta y que no te la cierre inmediatamente, ¿no? Exacto, y en general decir, no, es que hasta por cortesía, yo quiero ser lo más considerado posible porque soy yo, queriendo que esa persona me dé algo que es, en este sentido, tiempo, atención y posiblemente convencimiento. Correcto. Entonces creo que cuando lo simplificas así, te das cuenta que no es banal, no es superficial y no es simplista, ¿no? Que siempre van a haber esos espacios y esas oportunidades de convencer. Y lo tercero, y lo último que yo te diría también es que si métete a las redes sociales, pero a eso de cuando te metes a esos agujeros negros, y ningún tema de redes sociales, por trivial que sea, se simplifica en redes sociales, porque hay 10.000 voces, 10.000 comentarios y todo. Yo no creo Ujú. necesariamente que o sea, creo que eso es un tema de percepción, de que las redes sociales simplifican los temas, porque realmente no, o sea, en cualquier tema, hasta los más banales, hasta cuando discuten los reality shows y qué pasó ayer y a quién expulsaron, vas a ver a influencers que hablan horas de esto. Correcto. Y bueno, al menos están prestando atención y están interactuando con la gente y supongo que eso les genera precisamente el estado de influencia al que has mencionado. Quiero ahora saltar quizás a un tema un poco más vinculado con las elecciones recientes, ¿no? Y bueno, Bukele ganó las elecciones con aproximadamente un 84% de los votos, en una participación electoral como el 51, 52%, que estuve viendo y es bastante regular respecto a lo que suelen votar los salvadoreños y las salvadoreñas.
Y es verdad que han habido o ha habido denuncias de fraude, irregularidades, el papel del Tribunal Supremo de Elecciones ha sido como muy poco profesional, pero es evidente de que él ganó las elecciones con bastante holgura y ya se sabía de antemano que iba a ocurrir esto, en buena parte porque, como bien decís, es un influencer muy popular y a la gente lo conoce, a la gente le gusta y definitivamente también algunas políticas que no vamos a mencionar ahora, pero que son parte de lo que tendríamos que hablar, han sido muy populares en la vida de las personas salvadoreñas. Sin embargo, en las legislativas, que ocurrían el mismo 4 de febrero, existía la posibilidad que la gente dijera, bueno, me cae bien este líder y me da igual que sea inconstitucional la reelección, porque él me cae bien y me está cumpliendo y además hay seguridad en las calles y eso me gusta. Pero no necesariamente eso significaba que, que las personas iban a votar por nuevas ideas, es decir, por el partido de Bukele. Y sin embargo, ocurrió que de los 60 diputados o los 60 asientos que habían en la Asamblea, Nuevas Ideas ganó 54. ¿Se explica esto únicamente por la popularidad de Bukele o hay otros elementos que deberíamos de tener en cuenta para entender ya no el resultado de la elección presidencial, sino el resultado de la elección legislativa? Esta pregunta es súper interesante porque es eso. A ver, creo que Bukele sabe muy bien que su gallina de los huevos de oro es la popularidad. Pero desde el momento que llegó, el día uno que llegó a gobierno, empezó un plan muy sistemático y muy agresivo de desmantelamiento de la institucionalidad democrática, lo cual hace que entonces la popularidad pese más, porque todos los sistemas democráticos siempre le han tenido miedo a eso, Ujú. a extrema popularidad y cero balance, entonces siempre le ponen contrapesos. Y Bukele ha desmantelado eso desde el día uno. Sí. Desmantelando la independencia del órgano judicial, la independencia de la Asamblea Legislativa, quitando entidades o reduciendo la diversidad y la representatividad de sector privado, de colegios médicos, etcétera, en instituciones que formulan política pública, etcétera. ¿Por qué? Precisamente para centralizar el poder en la figura que es fuerte, que es la suya. Y eso incluye el año pasado que hizo la reforma más agresiva política electoral que habíamos visto desde los acuerdos de paz. Y es que antes, en términos de territorio, antes habían 262 municipios y él los redujo a 44, Ujú. aduciendo reducción de gastos, pero que en realidad, como lo hemos visto hasta la fecha, no ha sido ese el incentivo, sino que el incentivo era tener 44 alcaldías porque sus alcaldes, los alcaldes bajo su partido político habían sido sumamente impopulares, ¿verdad? Ujú. En este universo, la única figura fuerte es él, eh, y él se ha cuidado mucho también de que los actos de corrupción de sus funcionarios en cualquier escala no le peguen a él y al mismo tiempo redujo, como tú dijiste, los asientos en el Congreso. Antes se elegían 84 diputados y ahora se elegían, al final se eligieron 60. Pero Sí, además se cambió la fórmula electoral. Nosotros teníamos una fórmula electoral que favorecía la pluralidad, es decir, que a la hora de repartir asientos se garantizaba que los partidos minoritarios también pudieran tener una representación proporcional. Y ahora hemos adaptado una fórmula electoral que existe en otros países, que existe, por ejemplo, en España, donde siempre se debate eso, que a veces sí, quien gana los votos populares no tiene la mayoría de asientos en el Congreso, y esa regla se copió y se adaptó a El Salvador. Entonces ahora el partido que más votos gana, eso le potencia ujú, proporcionalmente y lo sobrerepresenta. Aún así, correcto. debo decir que, y creo que hay que decirlo, en el discurso de aceptación del presidente, un poco la expectativa era que todos los demás partidos políticos desaparecieran y volverse una fuerza única. El Sí, presidente dijo que le esperaba 58 diputados, al menos de los 60, y al final tuvo un poco menos de eso. Eso correcto. no cambia nada en términos, sigue teniendo el poder absoluto en la Asamblea Legislativa, pero parece interesante que algunos de los partidos políticos que se esperaba que desaparecieran o que no tuvieran representación legislativa sí lo lograron.
Y volvemos de a acuerdo. esto, es el popular es él, no su partido y no sus funcionarios. A mí me parece muy interesante esto como en doble sentido. Por una parte, porque hasta cierto punto equilibra la carga sobre la popularidad de Bukele. Es decir, Bukele sabe que su poder radica en su popularidad y de ahí las herramientas que utiliza y demás, pero no solo se queda en, bueno, yo soy popular y voy a ganar elecciones porque soy popular. Eh, Ajusta el sistema, cambia las instituciones de manera tal que le beneficien y se refuercen el poder, probablemente previendo que en algún momento no va a ser tan popular o que la popularidad, y esto lo hemos sabido a lo largo de siempre, fluctúa, ¿no? Aunque sí es cierto que, como has dicho, él ha mantenido altos niveles de popularidad. Pero en cualquier caso, no es simplemente un tipo que la gente lo vota. Es decir, ok, le votan, pero además él en el proceso reestructura las instituciones para poder anclarse al poder de manera contundente. Y aquí simplemente miré el dato y me llama muchísimo la atención porque como que ilustra esto que estás mencionando y el impacto de la reforma de la ley electoral. En 2021, con aproximadamente el 66% de los votos, Nuevas Ideas obtuvo lo que sería el 65% de los escaños. Eso nos dice que el sistema era bastante proporcional, 66% de los votos, 65% de los escaños. En esta ocasión, obtuvo el 70% de los votos y sin embargo tiene el 90% de los escaños. Ahí vemos claramente la desproporcionalidad del sistema y cómo él ajusta la ley electoral para precisamente barrer a lo que sería toda la oposición. Un último tema alrededor de este asunto de las elecciones y del cambio de la ley electoral. ¿Nos puedes contar un poco el tema del voto del extranjero? Creo que eso podría ser interesante para la gente que nos escucha. Sí, y quisiera recalcar antes algo que tú decís, y es eso, a pesar de que, por ejemplo, y a mí me gusta enfocar mucho porque hay mucho que aprender de cómo Bukele llega a ser popular y se mantiene en popularidad, ese no es el único elemento de su forma de gobierno, porque parte de mantener mi popularidad es que no haya otra persona tan popular como yo. Y para Mm, eso no está jugando solo en las reglas de redes sociales, no, para eso hay persecución judicial. Por ejemplo, en estas elecciones a los partidos políticos no se les dio no se les hizo la transferencia de, nosotros le llamamos deuda política pública, a un monto de dinero que se le da a todos los partidos políticos. En este caso, no se le trasladó, se les trasladó el día que se acababa el permiso para hacer campaña. Entonces, claro, increíble. tuviste partidos que no tuvieron plata para hacer campaña, además también se sabe que por los temas de una manipulación de la ley de partidos políticos, había muy poca gente aquí que se iba a animar a financiar un partido político. Eh, el régimen de excepción al final sí es un elemento de censura, porque al final sí implica que en El Salvador te pueden detener sin causa justificada. Entonces nadie se anima, ni todo el mundo, desde los empresarios hasta los académicos, hasta Ujú, los activistas, de alguna forma estamos en una autocensura y eso no se puede obviar, porque es eso, al final sí, tú puedes ser muy bueno en popularidad, pero es que tampoco estás dejando que otros que los hablen, que otros otros compitan. crezcan, que tengan la competencia, ¿no? Y esa es la parte que a veces se pierde en este debate. Pero sí, creo que otra de las grandes estrategias del presidente Bukele ha sido em, su conexión con el votante salvadoreño en el exterior. Y es que fue la Sí. primera vez en estas elecciones que se hizo básicamente un proceso electoral en el exterior para permitirles que ellos que votaran masivo. Esto es interesante porque la diáspora obviamente tiene una conexión emocional muy fuerte con El Salvador, muy nostálgica, pero al mismo tiempo es un mercado muy específico porque está muy sujeto a la desinformación. Sí. Porque al final ves lo lindo, ves la publicidad, ves mucho de lo que ve cualquier otro extranjero que también está muy fascinado, y que me parece normal que esté muy fascinado porque ves la publicidad muy agresiva del gobierno, pero no estás acá. Entonces, no, tampoco tienes toda la información, tampoco puedes corroborar la veracidad, tampoco pagas el costo de algunas de las decisiones, por ejemplo, de las decisiones de Ujú, seguridad. No es lo mismo.
Y de nuevo, no es Sí, lo mismo no tener tus derechos suspendidos que tenerlos, independientemente si todos creemos que el resultado de haber erradicado o combatido las pandillas era positivo, pues no estás pagando el mismo precio por eso. claro. Entonces, No salís a la para calle sujeta a que pueda pasar algo y que te apliquen la ley de esa exacto, forma. no es lo mismo que a ti no te puedan detener, a que a ti también te puedan detener por accidente, ¿no? Correcto. Entonces también es un mercado muy estratégico como para él, y por eso es que también en esta elección presionó él mucho al Tribunal Supremo Electoral para que priorizara de que la mayor cantidad de votantes en el exterior votaran, lo cual en sí mismo no está mal. Es un derecho que se le debe garantizar a los salvadoreños en el exterior, pero sí que, por ejemplo, hubieron muchas irregularidades en el sentido de que prácticamente todo el voto en el exterior lo gestionaban miembros del partido Nuevas Ideas, del partido oficial. Entonces decían, tú entrabas al centro de votación y alguna gente decía que ahí sí había publicidad de como por Sí, quién votar, correcto. Indicaciones mientras por que quién los otros votar. partidos no tenían esa oportunidad, ¿no? Y luego, nuevamente, desde la perspectiva del diseño electoral, entiendo que lo que hicieron fue que los votos del extranjero contaban en el distrito de San Salvador, donde la oposición es más fuerte. Entonces, Sí, todos estos votos, este caudal de votos afín a Bukele, o que estimaban claramente que iba a ser afín a Bukele, terminaba contrarrestando en el epicentro de donde está la oposición salvadoreña, ¿no? sí, exactamente. De hecho, por ejemplo, tú lo veas en las estadísticas y es, por ejemplo, del voto en el exterior, especialmente por lo que te digo, porque en parte el voto en el exterior que se movilizó era el que era afín al partido de gobierno, el 97% de los votos del exterior eran a favor de Nuevas Ideas. Y todos esos votos para la legislativa lo hiciste inundando el voto de la capital, que es donde los partidos de oposición eran más fuertes. Entonces, efectivamente, lo que tú querías con esa reforma, porque no es lo que se hace en otros países, en la mayoría de países se les da un asiento específico, se les crea un distrito Correcto, simbólico a los hermanos del exterior, precisamente porque al final los congresistas siempre tienen que tener una relación como de correcto. circunscripción. Entonces, lo que hace Bukele es, hace un dumping, ¿no? Entonces, todos los votos que ya sé que van a ser para mí, los pongo en el municipio, en el departamento donde menos popular soy, para que eso me contrarreste el peso y de nuevo, disminuir las posibilidades de competencia. Esto me lleva quizás a la última sección para que podamos conversar, Leo, em, que tiene que ver un poco con cultura política, y este sería quizás el último tema que podríamos tratar. Y es que a mí esto me resulta fascinante. El Salvador y la sociedad salvadoreña es fascinante. Recientemente un colega, amigo nuestro, Guillermo, nos mandó unos datos que son brutales. En todos los índices y análisis independientes se muestra que El Salvador, precisamente en función de lo que hemos venido conversando, viene descendiendo en los estándares de democracia, ¿no? Eso está bastante claro, independientemente de que Bukele sea sumamente popular. Sin embargo, aunque hay un claro retroceso democrático, el nivel de satisfacción de las personas salvadoreñas con la democracia es sumamente alto. Es decir, está al nivel del nivel de satisfacción que tienen los costarricenses, los chilenos o los uruguayos, que son los primeros de la clase en términos de democracia. Hay otro dato que dice que una gran cantidad de salvadoreños entiende que la democracia es el mejor sistema político y sin embargo al mismo tiempo dicen de que están de acuerdo con que se elimine el Congreso o que el Ejecutivo tenga un contrabalance con el Congreso. O sea, esto es sumamente llamativo. ¿Cómo es posible esta paradoja de una sociedad que va hacia el autoritarismo y sin embargo dice estar satisfecha con la democracia, o que al mismo tiempo dice que le encanta la democracia, pero está de acuerdo con que el Ejecutivo no esté controlado por el Legislativo? ¿Cómo lo explicas? Yo creo creo que al menos en Centroamérica hay que decir que el concepto de democracia que se maneja popularmente es elecciones, elecciones libres, Ujú. hasta injusto diría que la gente entra como ya la regla es muy técnica, ¿no? De qué es justo o no. Pero la gente en general tiene esta idea de si fui a una elección y creo en el resultado de la elección, estoy en democracia. Ujú. Todos los elementos más complejos de lo que implica vivir en democracia, es decir, separación de poderes, pesos y contrapesos, rendición de cuentas. Hay que decirlo, la sociedad salvadoreña al final era una democracia muy joven.
Nosotros solo habíamos, en la historia de todo un país, solo habíamos tenido 30 años de esos elementos, ¿no? Ujú, Entonces, uno, creo que es eso, que no, todo el mundo usa la palabra democracia y eso no significa lo mismo para todo el mundo. Diría que ujú, para la mayoría de nosotros, que es elecciones más garantías de derechos, ese ya es un concepto más complejo del que maneja el salvadoreño promedio. Y lo segundo es, creo que no hemos tenido en esa misma concepción, hasta el momento, no has tenido que ujú. probar quitar al que ya no te gusta. Correcto, O sea, porque ahorita está el que me gusta, el que me cae bien, entonces no veo un problema. correcto. El momento en que la gente sienta que quiere quitar a alguien y no lo puede quitar, que es un poco la frustración que sentía en el modelo anterior de decir, bueno, voto por uno y resulta que son iguales y voto por otro y resulta que son iguales y son los mismos, aquí se maneja mucho como son los mismos viejitos de hace 30 años, se siente que es un carrusel y que la gente solo cambia de puesto. Em, Y esta ahí, democracia no me sirve, es lo que decía la gente. ahí había descontento. Entonces, esa va a ser una prueba de fuego, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando yo quiera quitar a alguien y si esa persona no se va, sigo en democracia o Correcto. no? Y creo que la última es eso, y esta sí es una tendencia muy importante, yo también la resalto, así como resalto lo de redes sociales, que es decir, porque sí hay cosas que aprender de estos líderes, em, o más bien cosas que hacer mejor que ellos, como proponer alternativas, y es, la gente quiere resultados. La democracia se ha enfocado mucho en generar procesos que sean inclusivos, transparentes, con rendición de cuentas. Y es muy delgada la línea entre poner tantos procesos que el resultado no llega porque me sobreburocraticé, eh, Ujú, y creo que ese es un error. Y entonces creo que eso también es para mí es un mensaje de autorreflexión para todos los que somos defensores de democracia o activistas o que promovemos políticas públicas. Y es, siempre tiene que ser eficiente, la democracia tiene que ser eficiente y el proceso no es la meta, el resultado es la meta. O sea, llevar servicios es la meta. Em, que ujú. si hay mejores y peores maneras de hacerlo, sí, pero no nos podemos perder en solo estarnos enfocando en el proceso, que creo que sí, en algunos casos a veces pasa, ¿no? Que velamos por tantas cosas que hacemos muy difícil poder hacer, ejecutar, y al final los órganos ejecutivos son o deben ser ejecutores. Y para mejorar la vida de la gente, definitivamente. Ujú. Leo, esta puede ser ya nuestra última pregunta, te lo agradecemos mucho. Y como siempre, para cerrar Café Pericles, eh, te hacemos la siguiente pregunta final. ¿Cuáles son dos libros y un podcast que recomendés a la audiencia? Yo confieso que de todas las redes sociales que escucho, podcast es lo menos que escucho, probablemente es por mi déficit de atención, así que te voy a recomendar tres libros mejor. De acuerdo. El primer libro que he leído últimamente se llama Bold Move, y diría que, saliéndome de la política, es un libro sobre autorreflexión de cuáles son los paradigmas que te frenan. Ujú, Me ha gustado mucho The Creative Act, el acto creativo, que es sobre, ujú. el autor ha sido un productor musical por muchos años, pero interesantemente te da, ahora que se está retirando, te da 1000 lecciones de cómo desbloquear bloqueos mentales, cómo conectar más con tu área creativa. Y un tercer libro, eh, uy, no sé. Podemos dejarlo en dos, no te preocupes. Y Podemos dejarlo en esos dos, que son los que se me quedas vienen a debi- la mente ahora. quedas debiendo el tercero para la siguiente vez que estés invitada a Café Pericles. ¿De acuerdo? Leo, muchísimas gracias. Que tengas una feliz tarde. No, gracias a ustedes.